La cosmología moderna revela la historia del universo en una dirección de una complejidad creciente de órdenes en subórdenes, como grados crecientes de complejidad a través del cual el universo se expande. El azar, mal entendido históricamente como un desorden, se comporta como un orden no bien comprendido, no bien estudiado, no bien determinado. En ciencia, la ciencia debe ser determinista, es decir, debe tener reglas y leyes en las cuales amparen cualquier metodología. Pero el científico, el verdadero científico, debe abrirse a lo indeterminado, como única forma de traer hacia la realidad existente aquello que todavía debe ser develado. La historia de la concepción del hombre respecto del universo revela que desde aquellas primeras apreciaciones, como tenían los orientales, de que la Tierra estaba sobre 4 tortugas o sobre 2 elefantes que estaban parados sobre una semiesfera que nadaba en el mar de la nada, de esas primeras concepciones humanas aparecieron otras concepciones que primero pasaron por la física, después por la religión y luego por lo que podríamos llamar la ciencia moderna. Así Moisés, por ejemplo, hablaba en el Génesis, en el principio del Antiguo Testamento, de la creación del cielo en la expansión, es decir, el universo creado como una expansión. De la misma manera, Isaías decía en el capítulo 40 que el universo, que Jehová asentaba su reino sobre el globo de la tierra. De la misma manera, Jesús dijo: pasearé mi faz sobre la redondez de la tierra. Es decir, ya había en aquellos tiempos, piensen ustedes, Moisés en el 1500, Isaías en el 700 antes de Cristo, una idea de la redondez de la tierra. También lo había citado Aristóteles en el 500, cuando a través de la observación de que en los eclipses de luna la Tierra reflejaba un semicírculo en la luna, o que la estrella polar se veía desde el sur en un lugar más bajo, nos había hablado de la redondez de la Tierra. Sin embargo, recién fue en el siglo XVII cuando Kepler describe los elipses. Previamente, el cura Copérnico se había atrevido a declarar que la Tierra no estaba en el centro del universo. Teoría sostenida por Ptolomeo en el siglo II, que había colocado a la Tierra en el centro, seguida por Venus, Mercurio, la Luna, el Sol, Júpiter, Saturno y los planetas, lo que llamaba él las esferas de las estrellas fijas. Es decir, esa concepción del universo estática donde la nada ocupaba un lugar y la parte ocupaba otro lugar. Newton, sobre fines del siglo XVII, estableció un modelo del universo, un modelo fundamental en donde en ese universo infinito las partes ocupaban un lugar y la nada ocupaba otro lugar. Así, ese conocimiento llegó hasta nuestros días. Recién, a principios del siglo XX, es cuando esta teoría comienza a retomar una nueva lectura, una nueva forma de ver la realidad, donde lo indeterminado
empieza a determinarse a través de una lectura mucho más profunda y, por supuesto, mucho más experimental. El todo o la totalidad está en cada parte y cada parte al mismo tiempo refleja esa totalidad. Y esta es la concepción nacida a principios del siglo XX que nos va a dar a nosotros la posibilidad de enmarcar a la homeopatía en un marco más amplio, más universal, donde la filosofía, la física moderna, la química moderna, le van a dar esas estructuras experimentales que la propia homeopatía no tiene desde el punto de vista de lo tangible. Decía Buda que había 4 preguntas fundamentales que todo individuo debía hacer. Primero, ¿qué es el todo? Para después recién hacerse la segunda pregunta, ¿de dónde vengo? Para pasar a la tercera, ¿a dónde voy? Recién ahí, después de estas primeras 3 preguntas, podíamos hacernos la gran pregunta: ¿quién soy? La cosmología moderna revela que el universo tiene un orden, que nació del desplegamiento de una primera manifestación, de una manifestación surgida hace miles de millones de años. Hubble, en el estado de Arizona, discípulo de Besto Slipper, analizando las galaxias, descubre en el 1929 que todas las galaxias se alejaban de la Tierra. Esto lo hace pensar que debía haber un principio del universo. Y haciendo un cálculo matemático, logra establecer ese principio alrededor de hace 15.000 millones de años. En esa época, hace 15.000 millones de años, de ese silencio, en lo indeterminado, surge lo que posteriormente llamarían Big Bang. Casualmente, la palabra Big Bang o el modelo llamado Big Bang fue puesto por un comentarista científico inglés que quiso hacer una broma respecto de esta nueva teoría de Hubble. Y como pasa en ciencia, esta broma fue el bautismo de ese descubrimiento. Por eso el Big Bang no lo puso Hubble, sino lo pusieron estos comentaristas, este comentarista. Ahora bien, si existe un orden, podríamos hacer la pregunta: ¿todo es orden? ¿El universo es un orden dividido en subórdenes cada vez más menores y, por otro lado, cada vez más complejos? ¿Tenemos la posibilidad científica de poder indagar en estos órdenes? Esto es fundamental, porque todo el método de aproximación a la homeopatía pura es un método que nos revela que la enfermedad, muy diferente a la concepción alopática, no es un desorden en lo vital, sino es un nuevo orden en lo vital. Ese gran descubrimiento de Hahnemann de establecer que la enfermedad es un nuevo orden en la manera de existir, de sentir y de actuar. Tanto, como decía él, del organismo en general, mente y cuerpo, como de cada parte del organismo en particular. Vamos a ver
dos vertientes que nos pueden dar ese marco referencial. Dos vertientes importantes, la de la filosofía y la de la ciencia. Y vamos a citar algunos de aquellos que han escrito sobre esto en particular y que nos van a poder dar ciertas pistas para el desarrollo que vamos a hacer en este seminario. Gödel, que fue un matemático húngaro, americano, en 1940 estableció dos teoremas fundamentales que veremos luego. Pero la clave de estos teoremas era esa sentencia que surge de uno de ellos. Ninguna ciencia puede avalarse a sí misma. Necesita de un metamarco científico, es decir, algo que justifique las reglas y las leyes de esta nueva ciencia. Lo importante en esto es pensar en el universo. Lo que hay, ¿es solo lo que hay? Lo que vemos. Veamos lo que dicen los filósofos. El filósofo José Antonio Antón Pacheco, licenciado en Filosofía Pura por la Universidad de Salamanca, especialista en simbología, hermenéutica y religiones comparadas, profesor titular de la Universidad de Sevilla, España, nos dice: sobre que hay cosas es inútil insistir. Todo lo que hay es tal cosa porque se manifiesta. La manifestación es lo más patente en todo lo que hay. Pero lo que se manifiesta a partir de algo que queda oculto, que se sustrae a la manifestación. Tras toda manifestación late un ocultamiento. Esta categorización radical de la realidad toma diferentes denominaciones y articulaciones. Ser y no ser. Es una categorización radical de la realidad, tal vez la categorización más radical. El ser es la manifestación, el no ser es el ocultamiento. Ser y no ser, en cuanto a que manifestación y ocultamiento son los dos polos fundamentales de la realidad. Fíjense ustedes cómo la filosofía logra hacer intervenir a la metafísica en ciencia. La realidad de todo lo que hay, ¿es lo que hay? Lo que plantea Antón Pacheco y que plantean grandes filósofos de la antigüedad y de la actualidad, es que lo que existe, esta diversidad, esta multiplicidad de lo que existe, es posible de existir gracias a que surge de una unidad fundamental, de otro campo de relación, de un campo que fundamenta que la multiplicidad sea la manifestación de una unidad viviente, de algo que está por detrás de lo que vemos como parte. Sigamos escuchando. Siendo lo que es manifestación, todo lo que es tiene una contrapartida en lo que no es, en el ocultamiento. El ser está posibilitado por no ser. Todo lo que ese es porque hay un no ser que permite que el ser sea. El no ser es la condición de posibilidad del ser. Así pues, el ser manifiesta es, pero a la vez que manifiesta, oculta. Toda manifestación lleva un algo de ocultamiento y, a su vez, todo ocultamiento implica una manifestación. Todo ser oculta y todo ocultamiento deja ser. Importante esto que dice Antón Pacheco.
Es como decir, mi multicelularidad, quien yo soy, mis manos, mi cabeza, mis pies, tienen que ver con el ocultamiento de aquella primera célula. Eso que se llama en biología división, y en realidad, más que una división, es el ocultamiento de una parte de la historia de uno en donde fuimos absoluta unidad, de esa unidad que tenía toda la potencialidad para que mi diversidad pueda manifestarse tal como lo es. Sigamos escuchando. Unidad y multiplicidad representan otra de las instancias ontológicas que conforman la realidad. En este sentido, podría decirse que la multiplicidad o la pluralidad es el ser y la unidad el no ser. Dado que la unidad es el polo del ocultamiento y la multiplicidad lo manifiesto, lo que hay es una pluralidad de pequeñas unidades que como tal está necesitada de una suprema unidad que unifique la pluralidad de pequeñas unidades. Porque hay unidad, hay pluralidad, multiplicidad. Es decir, la multiplicidad, la diversidad, por lo menos para los filósofos, se corresponden con el ocultamiento de una unidad. Lo que existe, lo que llamamos lo real, las partes en las que está dividida lo real, tienen que ver exclusivamente con una unidad que se ha sustraído a esa manifestación. La multiplicidad existe porque la unidad se ha replegado para que ésta sea. Estos son conceptos a veces difíciles de comprender en una lectura rápida, pero también la física, desde el descubrimiento del Big Bang, tuvo esta lectura. Si no pensemos, haciendo un recorrido rápido desde aquel Big Bang. En un principio, la alta temperatura y la condensación de la totalidad del universo era cientos de miles de millones más pequeña que el núcleo de un átomo. 10 a la menos 33 segundos después, es decir, una cantidad imposible de imaginar, medida en medida de tiempo, recién ahí comienzan a aparecer las primeras manifestaciones posteriores a aquella gran explosión. Primero, una masa increíblemente concentrada, densa, con una temperatura inimaginable, en donde ni los núcleos de un átomo podrían haber sobrevivido. De aquella primera expresión sucede lo que dicen los físicos modernos: entre 10 a la menos 33 y entre 10 a la menos 35 y 10 a la menos 33, la etapa inflacionaria del universo. Es decir, el universo comienza a desarrollar sus primeras manifestaciones, que son, por supuesto, no materiales, sino una onda, una expresión del universo que genera desde esa unidad la aparición de las primeras partículas. Las partículas que todavía no están en lo tangible, pero que los científicos modernos están seguros de que existen, partículas predecesoras de los quarks, las llamadas partículas X. Se calcula que el universo a los 10 a la menos 31 segundos, más o menos, tiene el tamaño de 10 centímetros, de una naranja. Y ya ahí se habían empezado a gestar las primeras fuerzas fundamentales partiendo de aquella primera energía organizadora. Primero,
la energía fuerte, que es la que concentra la fuerza nuclear, y después una que se desdobla, llamada electromagnética por un lado, radiactiva por el otro, y vamos a tener más adelante en la transformación y la formación de los planetas la cuarta energía que conocemos, que es la energía gravitatoria. Pero de aquellas primeras tres energías es de donde va a surgir a posteriori la creación de las 50.000 millones de galaxias, cada una con miles de millones de soles. Nuestro planeta Tierra, nacido hace 4.000 millones de años, nace de nuestra estrella, del Sol. Somos hijos del Sol, hijos de aquella luz transformada nacida hace 5.000 millones de años. Nuestro planeta Tierra nace 1.000 millones de años después que el nacimiento del Sol. Y navegamos por la periferia de una de las galaxias más periféricas del universo, que es la Vía Láctea. Tenemos la oportunidad de ver cómo los físicos de la actualidad estudian estos procesos que están en el campo de lo intangible para poder explicar la aparición de lo tangible, es decir, de lo que vemos, de la realidad apreciable. Nuestra Tierra también tiene su historia. Hace 4.000 millones de años, nuestro planeta era un núcleo de silicatos, una corteza de carbono y una atmósfera constituida por una mezcla gaseosa de metano, amoníaco, hidrógeno, vapor de agua y gas carbónico. En aquella época, los rayos ultravioletas agitaban y quiebran las moléculas, las disocian hasta construir las primeras moléculas orgánicas que ensamblan al carbono, al nitrógeno, al hidrógeno, al oxígeno, al fósforo y al azufre, para formar los aminoácidos. Estas moléculas orgánicas van a llover durante 500 millones de años como verdadero diluvio resultante de la condensación del vapor de agua en las capas frías de la atmósfera. Se estaba determinando entonces las características del futuro mundo viviente, organismos hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y su fuente de energía, el Sol. 1.500 millones de años luego, la atmósfera riega la Tierra con una lluvia orgánica que contiene esencialmente aminoácidos y ácidos grasos. El influjo de los rayos ultravioletas se forma el formaldehído y el ácido cianhídrico, dos de las 4 bases del ADN, que determinan una sopa compleja de letras. Hubert Reeves, de Canadá, astrofísico, protegida por la atmósfera. Con una temperatura ideal que garantiza el entorno especial, en la corteza de la Tierra, las primeras arcillas se cargan de iones. Pequeñas cadenas de ácidos nucleicos determinan formas simples de ADN. La arcilla atrae la materia y se forman los oligoelementos. En las lagunas del planeta, moléculas hidrófilas e hidrófugas ensamblan las primeras proteínas compuestas de aminoácidos que se apelotonan en una especie de glóbulos como gotas de vida, previvas con ARN. Mientras tanto, la energía del Sol provoca que el oxígeno produzca el ozono, que protege de los rayos ultravioletas a las primeras manifestaciones celulares. Del caos inicial, desde el azar aparente, como una necesidad, casi como un destino inexorable,
desde un orden no totalmente entendido, nacen entonces las primeras moléculas complejas, rodeadas de una película membranosa, los coacervatos. Hace 3.000 millones de años, el universo ha parido la vida. Jean Guitton dice: el mensaje más grande de la física moderna de los 10 últimos años se basa en el hecho de que pudo descubrir la perfección en el origen del universo, una simetría perfecta en un océano de energía infinita. Unidad, diversidad, multiplicidad, realidad, no realidad. ¿Cuál es la realidad? Nosotros, los seres que caminamos por la redondez de la Tierra, pertenecemos a esa historia del universo. Somos luz transformada y llevamos en nosotros la información de todo lo acontecido, como hijos de estrellas, como los herederos del Big Bang. Los físicos siempre han querido experimentaciones para poder traer desde lo indeterminado ejemplos que nos den la posibilidad de armar una estructura intelectual que nos permita forjar principios, reglas y leyes. Dennis Gabor, en 1949, descubre el principio matemático del holograma. Sin embargo, él no lo puede realizar. Recién, casi 20 años después, con el nacimiento del rayo láser, se logra establecer el primer holograma, o lo que se llamó la fotografía holográfica, que es la representación de esta realidad que estamos hablando. El todo está en cada parte y cada parte es el todo. El holograma es uno de los inventos más destacados de la física moderna. Su fantasmal imagen puede verse desde varios ángulos y parece estar suspendida en el espacio. La holografía es un método de fotografía sin lente, en donde el campo de onda esparcido por un objeto se recoge en una placa como patrón de interferencia. Cuando el registro fotográfico, llamado holograma, se coloca ante un haz de luz coherente, como lo es el láser, se regenera el patrón original, apareciendo una imagen tridimensional. Pero lo más notable es que la placa holográfica no revela más que un patrón de remolinos y, sin embargo, cualquier trozo de la placa constituirá toda la imagen. Es decir, el todo está en cada parte y cada parte refleja el todo. Este descubrimiento hizo que Karl Pribram, discípulo de Lashley y un excelente neurofisiólogo de nuestra actualidad, estableciera una estructura del cerebro totalmente distinta a la concebida en la actualidad. Vamos a leer lo que dice Karl Pribram. Dice que la memoria debe distribuirse luego del input experimentado precedente de los sentidos, se reparte por una extensión suficiente del cerebro para que el recuerdo de esa experiencia se resista a la lesión cerebral. Karl Pribram experimentó hasta qué punto se podía conservar la memoria más allá de la destrucción del cerebro y descubrió que la memoria está en la totalidad del cerebro. Es decir, la memoria, ese principio, esa cualidad que tiene nuestro cerebro,
está expandida en la totalidad de sus células. Es decir, aquí nuevamente el todo está en cada parte y cada parte es el todo. Si un grupo neuronal tuviera la posibilidad de hablar y de expresarse, si un pequeño grupo neuronal tuviera esa posibilidad, podría volver a manifestar el ser al que le pertenece. Esos son estudios que en la actualidad se están haciendo y que explican el porqué de las evoluciones de varias lesiones cerebrales, como aparentemente un paciente que tiene una lesión cerebral irrecuperable, las neuronas vuelven de alguna manera a recuperar la función más allá que esté el cerebro lesionado. Pero bueno, ese es otro tema que no podemos desarrollar. David Bohm, quizás el físico más importante de la última mitad del siglo XX. El físico más importante porque él participó de las primeras expresiones de la cuántica y de los últimos descubrimientos modernos. David Bohm estableció un modelo del universo en donde esta participación del universo manifiesto y el universo no manifiesto también están representadas. Dice David Bohm que el universo tiene dos órdenes. Un orden que es el orden explícito de los fenómenos, en el cual cada cosa que vemos podemos nombrarla, podemos distinguirla, podemos darle atributos o cualidades. Pero que este orden, tras este orden, existe otro orden sustancial que él llamó el orden implicado de los fenómenos. Y dice David Bohm, este orden implicado de los fenómenos, en él está la información que explica la aparición de los fenómenos en el orden explicado de los hechos. Es decir, aquí otra vez vemos como aquellos principios filosóficos del no ser y el ser, el ocultamiento y la multiplicidad, también la física moderna los establece como principios de estudio y de aproximación a una lectura más orgánica del universo, de ver al universo como una totalidad viviente, como un universo latiente en el cual nosotros formamos parte, le pertenecemos y somos una de las manifestaciones, quizás la más compleja dentro de lo que nosotros conocemos, de esos grados crecientes de complejidad en el cual el universo se ha expandido. Daría la impresión que nosotros, el ser humano, dentro de los seres vivos, por nuestro alto grado de complejidad, cumplimos también una función como todo lo que existe o lo que vemos, que es complejizar al universo, es decir, hacerlo cada vez más complejo en sus expresiones. Quizás a través de nosotros, del ser humano, del hombre, el universo puede autoobservarse. Nunca sabremos si esa es nuestra misión, pero sí sabemos que esa es nuestra realidad. El hombre ha podido observar la creación y el desarrollo del universo como no lo ha hecho ninguno de los seres vivos por nosotros conocidos. Fíjense qué distinta manera de ver la vida.
la vida como partes interconectadas, como elementos separados por una distancia en la cual no existe la nada, como el universo de Newton. Y qué diferente es esta observación de la vida desde el punto de vista cuántico, donde todo está interconectado, pero no interconectado por esa relación de parte a parte, interconectado por un orden sustantivo, totalizante, en donde yace la información que posteriormente va a revelarse en la sucesiva complejidad evolutiva del universo. Subórdenes en subórdenes cada más complejos, cada vez más complejos. ¿Qué piensa la alopatía de la enfermedad? Bueno, para la alopatía la enfermedad es un desorden. Pero nosotros hemos visto que lo que le llamamos desorden, por lo menos así lo ven los físicos, así lo ven los filósofos, es decir, la alteridad, tiene que ver con un orden no comprendido. Y ese es el mismo concepto hahnemanniano, y por eso hicimos este amplio discurso previo a la aplicación y a la explicación del método llamado aproximación al método de la homeopatía pura. Es decir, la gran diferencia entre la homeopatía y la alopatía es esta. Para la alopatía la enfermedad es un desorden, es la alteración de una parte del organismo. Para la homeopatía, lo que vemos y lo que podemos hasta distinguir como desorden, más que eso, es un nuevo orden de diferente complejidad que abarca la totalidad del ser enfermo, como lo vamos a ver en las próximas clases. Hay un experimento muy interesante y muy simple, como lo hace toda esta gente tan extraordinaria que ha pasado por el mundo, como Prigogine. Un experimento que es llamado la célula de Bénard. La célula de Bénard le dio a Prigogine la pauta del camino por el cual él debía continuar. La inestabilidad de Bénard. Al calentar un estrato líquido por abajo, el sistema se aleja del estado de equilibrio y por pequeños gradientes de temperatura el calor se difunde por conducción. Si el calor aumenta hasta un determinado punto crítico, pequeñas corrientes de convección aparecen constantemente como fluctuaciones que tienden a remitir, originando una inestabilidad en el sistema. Sin embargo, superado el punto crítico, aparece un nuevo orden, más organizado, una disposición regular del sistema en forma de células hexagonales correspondiente a una fluctuación gigante estabilizada por los intercambios de energía con el mundo externo. Estas estructuras disipativas espaciales o temporales aparecen cuando el medio externo mantiene un estado de inestabilidad tal que posibilita la amplificación de las fluctuaciones y conduce a estados macroscópicos más organizados. Imagínense ustedes de esta experiencia tan simple que podemos hasta hacerla nosotros y verla. Piensen en la profundidad de esta simple experiencia. Porque la pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué? ¿Dónde radica la causa para que el agua calentada con una fuente de calor permanente aumentada
llegue un determinado momento en que su agitación provoque al mismo tiempo y en todo el contenido del agua un cambio molecular en células hexagonales que puedan provocar una mayor dispersión del calor para evitar la destrucción del sistema y cambie por un método, por una posibilidad que tienen las moléculas del agua de convección, ampliar la posibilidad de difusión del calor para que el agua como sistema en esa vasija contenida no desaparezca. ¿Qué puede haber? ¿Qué puede haber para que todo al mismo tiempo suceda? Entonces decía Prigogine, debe haber algo que lo explique. Y ese algo necesariamente es uno de los parámetros que Hahnemann había experimentado en lo vital hace más de 250 años. La predisposición a enfermar, que en este caso vendría a ser la predisposición a formar estas células hexagonales. Esto es fundamental, porque esto es la experimentación física de algo que Hahnemann vio y observó, como vamos a ver más adelante, ya no en lo físico, sino en lo vivo. Hay otras experiencias más. La reacción de Jabotinsky pertenece al ámbito de la química no biológica, relativa a la oxidación del ácido malónico por efecto del bromato potásico en presencia de iones de cerio. En dicha reacción y en un momento dado, el sistema evoluciona bruscamente por oscilaciones hacia una estructura disipativa espacial, donde los iones se agrupan alternativamente en capas horizontales durante unas horas. Para ciertos valores de concentración se observan al principio oscilaciones, agitaciones y luego la formación de la estructura espacial que dura un tiempo. Estas experiencias, tanto de la física como de la química, expresan dos conceptos fundamentales que vamos a ver en la explicación del método. Primero, la predisposición. Debe haber una predisposición en la información de esas sustancias para que la conformación de los efectos sean siempre los mismos. Por otro lado, existe otro pilar que es la totalidad. Pasa todo el sistema, no en una parte que va contagiando a otra o comunicándoselo a otra, sino en todo el sistema al mismo tiempo. Y por otro lugar, también algo muy interesante y muy atrayente desde el punto de vista científico es que esto solo puede ser dado por una información previa. Quiere decir que llevamos la información previa a nuestros desequilibrios, que se darán siempre en totalidad, se darán siempre por una predisposición y por otra parte se van a dar siempre. Es decir, este ejercicio es una repetición. Cada vez que expongamos, por ejemplo, a la célula de Bénard al agua, siempre va a haber esa ubicación hexagonal de las moléculas para poder evitar que el sistema se quiebre. Es decir, la transformación de un nuevo orden para evitar que el sistema desaparezca. Fíjense qué coincidencia con Hahnemann. Qué coincidencia con aquellas concepciones que Hahnemann vio en sus experiencias. Considerar la enfermedad, como vamos a ver más adelante, como un nuevo orden debido a una predisposición que está en la individualidad, que abarca la totalidad
y que por otra parte es la posibilidad, este nuevo orden, de que la totalidad del organismo perviva. ¿Qué logramos nosotros bloqueando alguna parte de aquella manifestación? Pensemos ya de entrada, ¿qué lograríamos nosotros si impidiéramos que una parte de esas células del agua se transformen en moléculas ubicadas en esos hexágonos? Lo que lograríamos es posterior a esto la destrucción del sistema. Y vamos a ver que eso en homeopatía se llama supresión, es decir, el bloqueo de la manifestación de una parte de ese nuevo orden que ha tomado la vida, que en homeopatía llamamos la verdadera enfermedad, ese bloqueo que lo único que va a hacer es agravar el sistema complejo que ha adquirido el enfermo. Quizás de las teorías más interesantes que podemos desarrollar muy brevemente son las teorías de Prigogine y las de David Bohm. Vamos a escuchar la teoría de Prigogine. Según esta teoría, el holoverso, como Bohm denomina el universo, está dotado de un holomovimiento que, como un flujo de información, tiene como característica principal la repetición de los fenómenos. Adviértase la semejanza de estos conceptos con lo expresado por Hahnemann en el parágrafo 95 del Organón de la Medicina, que jerarquiza como característicos los síntomas que se repiten durante más de 15 o 20 años de evolución de la enfermedad. El universo observable está constituido por dos órdenes que, si bien inseparables, son factibles de ser estudiados en dos planos diferentes. A, el orden explícito, donde los fenómenos se expresan como partes separadas, y B, el orden implícito en el que un dinamismo inmaterial da sustento y anima a todas las partes, otorgándoles un sentido de unidad que las hace partícipes de una entelequia totalizante y en la que, consecuentemente, se verifica la afirmación de que el todo está en cada parte y cada parte es el todo. De estas palabras de David Bohm, es de donde ahora vamos a ver cómo Prigogine habla y desarrolla su teoría experimental, la llamada la teoría de las estructuras disipativas, en las cuales el hombre forma parte de ellas. Estas estructuras disipativas donde cada parte es el todo y el todo es cada parte. Releamos un poco a Prigogine. En su teoría, Prigogine afirma que los sistemas biológicos, como lo es el hombre y cualquier ser vivo, se rigen necesariamente por las leyes de la termodinámica. En este sentido, se ha de recordar que un sistema macroscópico debe asociarse con su entorno con el mundo externo, donde un innumerable sistema de fuerzas actúa sobre cada una de las partes de sus puntos internos, fuerza de gravedad, fuerzas provenientes de un campo eléctrico, etc. Podemos diferenciar tres tipos de sistemas. A, el aislado, donde las interacciones internas son tales que no existe ningún intercambio de energía con el mundo externo. B, el cerrado, donde solo se puede intercambiar energía con el medio. C, el abierto, que puede intercambiar energía, materia e información con lo que lo circunda. Muchos consideran que nuestro universo es un sistema cerrado y que, por el contrario,
los hongos y las bacterias, por ejemplo, y todos los sistemas biológicos, incluidos el hombre y el resto de los seres vivos, son, desde el punto de vista físico, sistemas abiertos de energía. El primer principio de la termodinámica, conocido como el principio de la indestructibilidad o de la conservación de la energía, y formulado por primera vez en 1842 por el joven médico alemán Julio Meyer, postula la conservación de la energía. La conservación de la energía de un sistema es igual a la energía que éste recibe. El segundo principio introduce una nueva cualidad, la entropía, relacionada con los intercambios calóricos con el medio. Para Boltzmann era esta la medida del desorden molecular, una ley relacionada con la tendencia a la desorganización progresiva del sistema. En este aspecto, Hahnemann tuvo la genialidad de colocar al hombre en su estado de enfermedad como un ser alterado en su totalidad. Alteración que estaba en un lugar, en un nivel de sí mismo, por fuera de lo observable. Y como vamos a ver, él denomina a este orden de la vida una alteración en lo que llamaría energía vital, fuerza vital o principio vital, que no es el mismo concepto del vitalismo de antaño, sino que es un rejuvenecimiento de la teoría del vitalismo. Hahnemann tuvo la posibilidad y la capacidad, a través de sus experiencias, de ver que el individuo al enfermarse lo hacía en su totalidad y por una predisposición que él llevaba en lo más profundo de su manifestación. Y estos órdenes en el que se iba a mover su enfermedad no eran más que manifestaciones en las cuales se iba a manifestar la complejidad de su desequilibrio. Esta complejidad, esta capacidad de enfermar en el universo de lo explícito, como diría Bohm, era la misma capacidad que estaba en ese universo implícito del ser humano, que es su energía vital. Vamos a terminar releyendo algunos párrafos de Prigogine. En este sentido, un sistema aislado evoluciona hacia un estado de equilibrio en el que la entropía es máxima. Por el contrario, cuando un sistema es abierto, como el hombre, los intercambios de energía, materia e información con el medio hacen que la entropía disminuya a expensas del aumento de la entropía del sistema cerrado, el universo, que lo contiene. Consecuentemente, por su propia naturaleza física, estos sistemas biológicos son sistemas del equilibrio y la entropía en ellos variará según sean los intercambios con el mundo externo. De los postulados de Prigogine se deduce con facilidad que todo lo viviente, sujeto al segundo principio de la termodinámica, evoluciona mediante estados autoordenados, estructuras disipativas como él las denomina, que permiten disminuir la propia entropía mediante nuevos órdenes de existencia. Ejemplos son la inestabilidad de Bénard, la reacción de Zhabotinsky, como hemos visto anteriormente. Estos nuevos órdenes se dan al mismo tiempo en cada parte del sistema, responden a una fluctuación gigante que logra estabilizarse por los intercambios de energía con el mundo externo. Ya estamos en condiciones de establecer nuestros parámetros para esta aproximación al método de la homeopatía pura.
Todo lo que hablemos a continuación en las próximas clases tendrán que ver con esta realidad descubierta por Hahnemann en sus experiencias hace más de 200 años y descubiertas en la actualidad reciente por la física moderna, por la química biológica moderna, por la astrofísica y por la filosofía. Vamos de este metamarco que amplía las concepciones de Hahnemann a establecer cuáles son aquellos principios, reglas en los que podemos basar un método para que cumplir con aquella consigna que todos los homeópatas deseamos: hacer una homeopatía igual y que cada caso en particular, independientemente de quién lo observe, pueda llevar como consecuencia la prescripción del mismo remedio y, por supuesto, la consecuente unidad de criterios que nos permitan hacer de la homeopatía una verdadera ciencia, no solo amparada por sí mismo, sino también por las nuevas corrientes modernas que dan la razón a Hahnemann, que estableció como el primero de los grandes científicos en la medicina que el todo está en cada parte y cada parte es el todo. Que lo que consideramos síntomas son nada más que la expresión, el reflejo de un desequilibrio que está en otro orden y está en la totalidad y está en nuestra predisposición y se va a ir desarrollando a través de la vida. Hasta la próxima clase.